Le trajo el ejemplo de una persona que necesita extirpar uno de sus miembros para poder salvar todo el cuerpo. Entonces, o que se queda con todo el cuerpo, pero ese cuerpo se muere, o que extirpa una parte del cuerpo para salvar todo lo demás. Así es, en este tema, la persona tiene que extirpar de raíz, cortar las cosas que lo llevan por el mal camino para poder salvar todo lo demás. ¿Okay? Y eso le va a traer el bienestar. Y ahí terminamos. Y ahora el Nefesh le pregunta al Sechel, Umaya Tovashe Tagia Elai Bepredato, o sea, ¿qué bienestar voy a recibir yo en el momento que extirpe y que quite de mí ese mal, al separarme de él? ¿Y cuál es el mal que va a continuar conmigo si no voy a extirpar esas midot, esos rasgos negativos? Y ahora el Sejel le contesta. Amar a Sejel. Shalvat nafshechu menuchata mipa apel kadruta olam. ¿Cuál es el bien que vas a adquirir si vas a lograr quitar, extirpar aquellas midot, aquellos rasgos? Entonces, lo primero es recibir Shalvat Anefesh, tranquilidad. Cuando la persona se corrige, cuando la persona básicamente se deshace de esas midot, de esos rasgos negativos, entonces eso le trae Shalvat Anefesh, le trae tranquilidad, Menuchata, descanso, Mimapel Kadruta Olam, de la oscuridad de este mundo. Rav Kook en su libro Rota Teshuvah habla mucho de esto, de que la Teshuvah que hace la persona, a pesar de que aquí estamos hablando de extirpar, de operar, de cortar, y eso duele, pero es como una persona que pasó una operación y que salvó su vida. Es mejor, esa operación provoca dolor y necesita recuperación, pero en el momento que la persona se da cuenta de que eso le salvó la vida, eso le trae tranquilidad. Y eso es una sensación muy, muy fuerte en el hombre, especialmente si hablamos de lo que sucede hoy en día, que la mayoría de la gente o mucha gente sufre exactamente de ese punto de estrés, depresión, de dos depresión, una depresión y la otra depresión. Intranquilidad, nervios, ¿sí? Entonces, todo eso, la persona, dice el Rabbeinu Bajie, dice el Sejel, si tú estás preguntando qué bien vas a recibir, ese bien vas a recibir. En el momento que empieces a quitar, ¿sí?, esas bajezas de tus rasgos, vas a adquirir tranquilidad, descanso, ¿sí?, de la oscuridad de este mundo. Shanaotav me'oravot ba'atzavim veta'avotav nifsakot. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de una persona que su enfermedad es que busca constantemente sus regocijos. El momento que no los logra recibir, eso le provoca ¿qué? Le provoca intranquilidad, le provoca nervio, le provoca tristeza, le provoca, ¿sí?, depresión.
Entonces, en el momento que la persona logra controlar esos deseos, entonces básicamente lo que va a recibir es lo contrario. Va a recibir esa tranquilidad. Bien, y aquí el Ramiro Baje dice que los regocijos mundanos me'urabot be'atzvut, están mezclados con tristeza, con depresión, beta'avotav nifsakot, y los regocijos también en algún momento dejan de existir, o sea, la persona no puede lograr, como dijeron Jajamim, en Adam met bachatzita ba'ato be'ado. Cuando la persona muere, ¿cuánto de todos los regocijos que quiso logró adquirir? Jajamim dijeron que ni siquiera llegó a la mitad de los regocijos que él hubiera querido. Entonces, si una persona está en su vida persiguiendo constantemente el dinero, la comida, mujeres, lo que sea, todo ese tipo de cosas, entonces eso constantemente le trae intranquilidad, le trae estrés, le trae tristeza, porque no logra llenar esa necesidad, que no necesidad, sino esa búsqueda. Entonces, eso es lo que dice aquí. Entonces, en el momento que la persona controla eso, automáticamente, ¿qué recibe? Recibe tranquilidad, recibe descanso, se quita de sí mismo, ¿sí?, los nervios, la presión. ¿Sí? La persona trabaja, se esfuerza para ganar dinero, para comprarse lo que no le alcanza. Entonces todo eso, dice el Sejel, que es la tová que vas a recibir en el momento que logres controlarte en esas cosas, tener tranquilidad de la oscuridad de este mundo, que sus anaot, que sus regocijos están mezclados ba'atzavim, con nervio, con tristeza, beta'avotav nifsakot, y además de que esas ta'avot, esos deseos, en un momento ya no los vas a tener, y no son para siempre. Vivier ze leakir bacharit cheskat akaratech bebet margoech, y vas a llegar al reconocimiento, ¿sí?, a un reconocimiento fuerte y poderoso, que cheskat akaratech bebet margoech, que el lugar de tu descanso verdadero es el mundo venidero, la parte espiritual, y que te esfuerces en él y trates de llegar a esa meta, enfocarte en la parte espiritual y no en la parte material. Entonces, ese es el bienestar que vamos a recibir de acuerdo a esta opinión, que es básicamente quitarse todo lo que existe hoy en día en el mundo. Ajará, pero el mal, Shivat da'agatech, pero ¿cuál es el mal? ¿Qué? El mal es Shivat da'agatech, que regreses, que tengas preocupaciones, Dachpalat igonech, y que se multiplique tu tristeza, Ve'atmadat eblech, y que existe en ti el luto, Be'eder mishalotaich ba'olam hazeh, por no lograr concebir
y recibir lo que buscas en este mundo. Y que si vas a llegar a ellos, ¿qué es lo que vas a recibir? Llegarás a la vanidad, que no se mantiene, que no se sostiene, y no es constante. Porque al final, todo lo que el hombre se esfuerza en su trabajo y quiere recibir y quiere acrecentar sus bienes materiales y su dinero y su poder, al final todo eso va a quedar en manos de otros, sin ninguna duda. Como dijeron ya Jajamim, de que la persona no se lleva a la tumba todo el dinero y todas las piedras preciosas y todos los yates y las casas y los aviones, se quedan aquí con otros. Y no quedará en tus manos este mundo, y no llegarás al mundo venidero. Y por supuesto que no vas a llegar a todos tus deseos por los cuales tú haces tanto esfuerzo constante. Dice un dicho respecto al hombre malo, dice que el hombre malo vive como si nunca se fuera a morir, pero muere como si nunca hubiera vivido. Ya fe. Entonces lo que vemos aquí es de que el secreto de la tranquilidad está en que el hombre, en pocas palabras, no sea materialista. No enfoque su vida en estas cosas. Porque muy difícilmente, como dijimos, lo va a lograr. Y lo que logre al final no va a quedar con él. Y si lo logra, muchas veces es temporal. Y después, como dijeron Jajamim, la riqueza, Galgala Joser Baolam, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Y lo único que vas a lograr es estar siempre en preocupación, en tristeza, etc. Porque muchas veces no vas a lograr esas cosas y cuando las logres, al final te darás cuenta que todo es vanidad. ¿Sí? Como ya Shlomo HaMelech lo explicó ampliamente en su libro Kohelet. Hevel Avalim, Akol Avel Amar Kohelet. Shlomo HaMelech, que gustó de todos los placeres de la vida, ¿sí? Que nunca le faltó nada de nada, sino que al contrario, tuvo demasiado de todo. Al final su conclusión fue Sof Davar Akol Mishma. Al final de la vida todo se escucha. Eta Elohim Yireh, a Elohim tienes que temer, Bet Mitzvotav Shemor, y sus mitzvot cuidar, porque eso es todo el hombre, para eso vive el hombre, esa es la meta de la existencia. Y todo lo demás básicamente nos distrae, y no solamente nos distrae, sino que nos provoca todas estas dificultades que acabamos de ver. Igual hay un balance ahí, ¿no, Raf? Porque balanceadamente, no exageradamente, pero balanceadamente, el esfuerzo del padre y la ganancia que obtuvo el padre, después le queda al hijo. Y entonces el hijo es una versión del padre, una combinación que se beneficia de él. Yo no hablo de una exageración, de que te dediques todo, pero un balance también ayuda a la continuación de la existencia. La pregunta es si uno en la vida trabaja para dejarle la herencia a sus hijos. Para eso uno trabaja en la vida. Hay padres que trabajan en la vida para dejárselo a los hijos. La pregunta es si eso es lo correcto. Esa es la herencia que hay que dejar. La herencia que hay que dejar es la educación, el ejemplo, la enseñanza. El punto es, Sí,
Si le dejamos un poquito de dinero, mató, qué bien, pero la pregunta es si esa herencia material, ¿sí? Entre comillas, yo tengo que esforzarme en mi vida, ¿sí? Y que quitar minutos y horas y días de semanas y meses de mi vida para poder yo desarrollarme espiritualmente, intelectualmente, para dejarle un poquito más de dinero a mis hijos. Entonces, ¿cómo va? ¿Qué? Amra Nefesh, dijo el Nefesh, Abinoti Mashezacharta, entendí lo que me acabas de decir. Vani me kavash ekal beinai ba'avuro pridat mashaya lai kashe kodem lachem. Y yo espero, tengo la esperanza, que por medio de lo que tú me acabas de explicar, pueda apartarme con más facilidad de mis costumbres que han pasado a ser parte de mi vida, ¿sí? Cosa que anteriormente me era muy difícil. O sea, en otras palabras, gracias a tu aclaración de hacerme entender cómo hay que manejarse correctamente en la vida y qué valores hay que perseguir y de cuál hay que apartarse y separarse, entonces yo creo que ahora ya entendí y espero que eso me permita luchar en contra de aquellos, como dijimos, aquellas cosas que se fueron adhiriendo en nosotros y se transformaron como en una segunda naturaleza. Pero ahora te pido, por favor, que me agregues un portón más, o sea, que me ayudes a subir otro peldaño más para el camino de la salud, de la curación, para que yo pueda aprender por medio de él lo que yo deseo y lo que yo busco para poder saber cómo ser un Obed Elohim, un servidor de Hashem. ¿Qué? O sea, Benubajia explica aquí que todo lo que acabamos de ver, que le explicó el Sechel Nefesh, es básicamente el Sur Merah, o sea, apártate del mal. O sea, no seas materialista, no busques constantemente los bienes y los regocijos y las satisfacciones, sino que apártate de eso, ¿sí? Eso te va constantemente a intranquilizar y vas a tener una vida infeliz. Entonces, lo que tienes que hacer es quitarte de todo eso y buscar la manera y la forma de poder vivir mejor con valores eternos y no con aspectos sí, con aspectos de la vida material que básicamente provocan todo eso. Entonces, enséñame eso para ser un Obed Elohim. Amar a Sechel. Le dice el raciocinio: ממשלת הדבר הוא כללו של עניין הוא שתקבלי עליך ממי שלמעלה ממך מה שאת רוצה שיקבל ממך עליו משהו למטה ממך עם השתנות הערכים ומשהו טוב בעינייך ממנו והראה לך ממעשהו קבלי ממי שלמעלה ממך כמוהו. אבל הנפש הוסיפה לי פירוש uyo. Entonces, ahora el Sechel, el raciocinio, le explica de una manera muy concisa, pero no suficientemente clara, qué es lo que debemos aspirar para realmente llegar a ser un servidor de Hashem. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice así:
La regla general, Memshelet Hadavar Uklalo Shel Inyan, es así. Shetekabli alaich, que reciba sobre ti mismo, Mimi Shelemala Mimech, o sea, que reciba sobre ti el mandato de aquel que está por encima de ti. Mashiach Rotza Sheikabel Mimech, ¿sí? O sea, que es el que está por encima de ti, Akadosh Baruj Hu. O sea, recibe sobre ti básicamente servir al Señor, al patrón, al jefe, someterte a él, porque él está por encima de ti. De la misma forma que tú quieres Nefesh, que reciba sobre sí mismo aquel que está debajo de ti, servirte a ti. Y Mishtanut Arachim, que, o sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Mira, yo tengo que hacer la comparación. Si tú tienes a alguien que está debajo de ti, entonces tú pretendes de que es tu servidor que te sirva. Y tú exiges eso porque es lo lógico, porque él está para eso, esa es su función, ser tu servidor. Entonces, como tú quieres que a ti te sirvan, ¿por qué? Porque tu servidor, básicamente, tú estás arriba y él está un poco más abajo. Así también, tú, que estás abajo de Hashem, tienes que tomar la misma actitud de tú servir a Kadosh Baruj Hu. Kawan, es que hay lo que en la comparación, el Sejel está comparando la relación que hay entre el Nefesh y el Kadosh Baruj Hu como lo que está debajo del Nefesh hacia el Nefesh. ¿Sí? O sea, el que está arriba exige que el que está abajo lo sirva. Entonces, como tú, Nefesh, exigirías eso y verías que eso es lo que hay que hacer para aquello que está debajo de ti, como tú estás debajo de él, entonces básicamente tienes que adoptar esa actitud de servirlo a él. Acabo más salvando las comparaciones, pero ese es el ejemplo. Esa es la idea. ¿Bien? Como se sabe, siempre cuando tenemos un mashal y un imshal, cuando tenemos un ejemplo y tenemos la moraleja, nunca el ejemplo es igual que la moraleja, ¿sí? Porque verdad que no podemos comparar nada que esté debajo de nosotros a nosotros que estamos debajo de Hashem. Porque básicamente todo está debajo de Hashem. Y todo tiene que servir a Hashem. Pero, en el punto de la comparación, le dice, básicamente esa es la actitud que tienes que tomar. El que está debajo de ti te va a servir, entonces tú que estás debajo de él, sírvelo a él. ¿Qué? Umashu tov beinaich, y lo que es bueno en tus ojos, veiralach mimaseu, o que es algo que tú lo ves mal en su accionar, kabli mimi shelemala mimech kamou, recibe del que está por encima tuyo como él. Entonces esto es algo que hay que aclarar y ahora lo voy a explicar. ¿Qué? Entonces, la comparación es la misma relación que hay entre el que está debajo de ti hacia ti,
lo que tú esperas de él y lo que no esperas de él es lo mismo que tú tienes que adoptar en relación a Hashem. En tu relación hacia él, hacia Kadosh Baruj Hu y de Kadosh Baruj Hu hacia ti. Top. Amra Nefesh Osifali Perushu Biur. Dice, top. No entendí exactamente lo que me estás diciendo. O agrega explicación a esta idea. ¿A qué se refiere lo que me estás diciendo aquí? Amar Segel. Entonces le dije, pon atención. Ali al da'atech tovot ha'elokim alaich bema shekolel otach im zulatech umashat miuchedet bo. Piensa todos los bienes que Elohim te hace contigo. Bema shekolel otach im zulatech, tanto aquellos que él te influencia a ti y a otros. Y también las cosas que de manera especial él influencia en ti. Entonces, primeramente la persona tiene que pensar todo el bien que Hashem hace con él, no solamente con él, sino en forma general, con toda la existencia. Yo qué sé, toda criatura en el mundo recibe sustento de Hashem. El hombre recibe sustento para poder comer, alimentarse, poder vivir. Los animales, lo mismo. Las aves, lo mismo. Los peces, lo mismo. Cada uno recibe el alimento que necesita. En eso todos somos básicamente iguales, como van cambiando el estilo del alimento y la forma, pero al fin y al cabo ese es un bien que Hashem le da a toda la existencia. Ese es un punto que tú tienes que tomar. Pero además de eso, tú tienes que también tomar en cuenta las cosas que solamente a ti, Hashem, te beneficia. Una que Hashem te beneficia en el hecho de que estás sano, o en el hecho de que puedes pensar y que puedes formar una familia y que, no sé, y muchas otras cosas que Hashem nos da, que ya son específicas para nosotros y no tanto en otros ámbitos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Todo el bien que Hashem nos hace a nivel general y particular. La jarka jali al machshavtech, y luego tienes que subir a tu mente, a tu pensamiento, shate tivota bikmotam leabdech miknat kaspech. Y luego tú tienes que pensar como si tú influencias al que está debajo de ti. No sé, a tus hijos, a tus dirigidos, a tus empleados, a esposa, ¿qué? Subordinados, ¿qué? Si la esposa se subordina, ¿no? ¿Qué? Los que, aquí habla Miknat Kaspech, los que tú adquiriste, ¿qué? Y tienes que recibir sobre ti de considerar y relacionarte con tu Creador de la misma manera que tú deseas que se relacionen contigo. O sea, una persona, ¿verdad? Y que cuando ayuda al prójimo, cuando ayuda a su subordinado o al que necesita de él, espera reconocimiento. O sea, no es que lo hace por eso, pero espera que el otro lo reconozca y le agradezca por lo que hace por él. Así también tú tienes que tener esa misma consideración con Akadosh Baruj Hu, y cuando él te hace cosas buenas y él te da de su abundancia, entonces también tienes que saber agradecer. Aquí viene el punto de comparación, ¿sí? Lo que tú esperas hacia ti, hazlo hacia él. Tú esperas que a ti te agradezcan,
los que están subordinados a ti, entonces tú que estás subordinado a él, también. Haz lo mismo, exactamente, con todo lo bueno que él te da en la vida. והפנים אשר יטבעו בעינייך ממנו, קבלי אותם עלייך לבורך. כן? ומשהו בעינייך רע ממנו, y lo que es malo, irá בעינייך גם כממך לבורך. Y si tú piensas de que tu subordinado o el que depende de ti tuvo un mal comportamiento hacia ti y lo ves injusto, ese mismo comportamiento y esa misma actitud no la tengas hacia aquel de que tú estás subordinado. O sea, exactamente lo que tú pretendes de los que dependen de ti, para bien y para mal, esa misma actitud tú tienes que tener respecto a quien tú estás subordinado. Tanto para lo bueno que te da como para lo malo que no tienes que actuar. Amra Nefesh, dijo el Nefesh, Abinoti ma shezacharta li bichlal, afasei mi chesed uber oto li bifrat. No se conforma el Nefesh y le dice, Beseder, lo entendí en forma general esta idea, pero ahora quiero que hagas conmigo chesed y que seas más específico todavía. O sea que, el Jomrim no da brazo a torcer. No, quiero desglosar, entender mejor. Ya fue. Desmenuzar. A ver, mejor la idea es esa. El hombre muchas veces tiene diferentes pretensiones y muchas veces de manera justa con sus subordinados, con los de que dependen de él, tanto por el lado bueno como por el lado malo, de recibir una respuesta positiva y no negativa. Exactamente esa posición en esa posición te tienes que ubicar con Akadosh Baruj Hu. Ya fue. Entonces ahora veamos qué y de qué forma amplía el sejel, la mala sejel. העניינים שהם טובים מאחד מעבדי העולם שיתנהג בהם לפני אדוניו כשיגמלו מן הטוב קצת מה שיגמלך בורך. El comportamiento adecuado del que estamos hablando, que tiene que tener el subordinado o el subyugado o el dependiente, como el esclavo o el servidor hacia su señor, cuando le hizo algo bueno, afilu una pizca de lo que hizo tu creador, mehem, entre ellos, שיעבדהו לבדו בדיבור ובמעשה. Entonces, por todo lo bueno que Hashem nos da, y no todo, por parte de todo lo bueno que nos da, que ya es mucho, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, servirlo a él bedibur u bemase, con la palabra y con la acción. ¿Qué puede ser con la palabra? Tefilá, brajot, agradecimientos, alabanzas. Eso es servirlo con la palabra. Con acción, mitzvot, etcétera. ¿Va a incluir los pensamientos también? Ulay. ושיהיה נאמן ומשתדל בענייניו בגלוי ובסתר, y que sea fiel a su patrón y que trate de servirlo de manera revelada y de manera oculta. Como decimos en la tefilá en la mañana, Leolam y Adam, que siempre sea el hombre Yerei Shamayim, temeroso del cielo, Baseter u Bagalui,
a escondidas y a reveladas, a solas y en público. Entonces, ¿cuándo es más fácil o más difícil ser servidor de Hashem? ¿A solas o en público? El público es más fácil. ¿Es más fácil? Sí, y a solas es más difícil. Sí, porque estás sola, nadie te ve y puedes hacer lo que te dé la gana si no tienes temor del cielo. Najón. Eso es. Eso es. ¿No? Najón. Sí, claro. En público, yo quiero que el público vea que yo soy de Shamayim. Sadik. A solas, cierro la ventana, cierro la persiana y nadie me ve. Estoy solito. Sí, pero en el público muchas veces uno está obligado a hacer algo y no tiene que hacer, entonces se obliga a hacerlo. Mejor, También es difícil. Ya O sea, me obligan a que haga algo. No, ese es el otro lado. Ese es el otro lado. Entonces, el primer lado es que ilu la apariencia. En público, tengo que aparentar el tzadik. En secreto o a solas, nadie me ve. ¿Sí? Como dijeron Jajamim, que esa es la diferencia entre lo que tiene que pagar un ganav y un gazlán. En la Torah hay diferentes tipos de ladrones. Hay mucho. Ladrones. Hay uno que se llama ganav, que viene en la noche, a escondidas, que nadie lo vea, roba, se va y deja un cartelito, gracias por los servicios. No, está. Si tuvo tiempo. Hashem, que nadie me vea, Hashem, que nadie me vea. Más de tomar, ese es el... Cuando estudiamos Ilhot Shabbat de cocinar, tenemos Mahal Bendrosai. ¿Sí? Los que... ¿Se acuerdan del Bendrosai? Que cocinan rápido la comida porque tienen hambre, trabajaron duro toda la noche, entonces tienen que comer algo antes de regresar a la casa a descansar, después de una noche ardua de mucho trabajo por diferentes casas. Entonces se cocinan algo, pero no tienen tiempo de cocinarlo bien, completo. Entonces lo cocinan un tercio, medio, hay mahloket. ¿Sí? ¿Cuánto cocina ese ladrón? A ver, ese es el ganav. Y después tenemos el gazlán, que roba en público, a él no le importa. ¿Sí? Ah, lo que tienes. Entonces, dice la Torah, que el ganav, Shnaim Yeshalem, tiene que pagar el doble de lo que robó. Robó 100, tiene que pagar 200. El gazlán, dice la Torah, Beshivet Gezelah Shel Gazal, tiene que pagar lo que robó. Robó 100, regresa 100. Entonces, preguntan, aparentemente la lógica dice al revés. El que robó escondido, no puso en aprietos al robado. Él vino de noche, nadie lo vio, y robó, se fue, y de la mañana se levanta el señor y ve lo que le robaron, pero por lo menos no pasó un susto. Y dice la Torah, señor, usted tiene que pagar el doble de lo que robó. Cuando lo encontremos y usted tenga que regresar lo que robó, entonces regrese el doble. Pero si usted robó en público y se acercó a la persona y le dice, dame lo que tienes, si no te... ¿sí? Entonces, y le dio, entonces ahí dijo, ese es más chutzpán, ese es un insolente, viene de día, no le importa, y roba, y pone en aprietos a la persona. Dice la Torah que regrese solo lo que robó. Lama, te dice Jajamim, Pashut Meot, el que robó a escondidas no le tiene miedo al que le robó, porque no quiere que lo pesque, pero no le tiene miedo a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque él dice, nadie me ve. ¿Dónde nadie te ve? ¿Nadie te ve? ¿Te ven? ¿Te ven? Pero tú te haces que ellos no te ven. ¿Mejor? Entonces aquí, esa persona le tiene más miedo a las personas que a Dios. Que las personas no lo vean. Dios me ve, no me importa. Entonces pagas el doble. Pero el que roba en público,
a él no le importa ni de Dios ni de la gente. Entonces, por lo menos los pone a la par. Entonces, por eso dice ahí la Torá, como no pusiste a la persona por encima de Dios, sino que los pusiste a la par, entonces dice la Torá que regrese lo que robó, no tiene que pagar el doble. Entonces, esa es una óptica. ¿Sabes? ¿Dónde? Es más fácil pecar a escondidas que en público. Pero a veces es al revés. A veces una persona en público que se siente más inhibido. No, yo me voy a mostrar aquí frente a todos que hago tefilá, que hago esto. No, que van a pensar que soy un orgulloso. Sí, que soy un soberbio, que aquí estoy haciendo tefilá con Kabbalah. Entonces, ¿qué ilu? Esa persona dice, bueno, en público me voy a hacer el menos. Cuando estoy solo en la casa, ahí sí, ahí voy a hacer con Kabbalah, ¿ves? Porque ahora nadie me ve, estoy solo con el Kadosh Baruj Hu. Entonces dicen, Jajamim, tú tienes que ser temeroso de Hashem en público y a solas. En toda situación tienes que servir a Kadosh Baruj Hu, y cuando estás a solas, sírvelo como si estarías solito con él, y cuando estás en público, no le hagas caso al público, como bueno, hagas cosas, sí, que no tienen sentido, pero en tu servicio a Kadosh Baruj Hu, haz las cosas como corresponde, también en público. Entonces, por eso, la persona que quiere realmente ser un servidor de Hashem, entonces, que lo sirva con la palabra y la acción, que él, no solamente con la palabra, mucho bla bla bla, bla 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 es bueno, es importante hacer tefilá, pero también en la acción. Pero no solamente en la acción, sino también cómo hablas, cómo te diriges a él, cómo lo alabas, pero también en forma oculta y en forma revelada. Quería contar que me pareció muy lindo la forma de castigo que los jajamí le dan a los ladrones, porque en cualquiera de los dos casos esa conciencia los ayuda a hacer teshuvá, a tener Es la Torah que le da ese castigo. Sí. ¿No? No es castigo, es indemnización. Mejor. Claro, pero una forma Pago, en que ellos pago. capaz que se Mejor. ponen a pensar un poquito y los ayuda Mejor, a... ¿qué es lo que los motivó? Mejor. Había un rap, por lo que yo le decía antes, que muchas veces al estar en una comunidad te exige hacer una serie de cosas. Él cuando hacía la tefilá, hacía muy rápido. ¿Por qué? Porque sé que la gente, si yo voy despacio, todo el mundo va a seguir mi orden. O sea, la gente va a perder Cuando tiempo. termine voy a terminar solo. Entonces, hacía eso, pero cuando estaba solo en su casa, Mejor. dice la mujer que recorría las 4 esquinas y te hablaba como... ¿Sabe tres, quién era cuatro- ese jajam? ¿Sabe cómo se llamaba? Ya que los nombres raros. Rabbi Akiva. Sí. Así dicen jajamim. Rabbi Akiva cuando estaba en público, sí, Fórmula 1. ¿Por qué? Porque estás con público, entonces toma en cuenta el público. Pero cuando estaba solo, ahí Ahí nadie lo molestaba. empezaba en una esquina y terminaba en la otra, haciendo tefila, de tanta cabana que ponía. Sí. ¿Cómo contrastamos el robo del tiempo de Noah, que dice Midrashim, que se estaba robando al día el ojo de todo y poquito a poquito para que no entre en la restricción de la ley? En el contraste con esto que tiene menos castigo en el tiempo del día. Porque No. yo veo sin vergüenza. No, pero ahí fue la gota que rebalsó. Sí. Bueno, sí. Aquí no, aquí estamos, ¿no? Señor, una vez robó aquí, robó acá, robó allá. Entonces, la pregunta es cuánto, ¿sí? ¿Cuánto tiene que pagar? Entonces, la Torah te enseña, hay que entender el fondo de cómo uno roba también. O sea, ¿Y para ¿sí? qué? ¿Eh? ¿Y para qué? ¿Sabes? También. Pero también la forma de robar es algo que tiene que ver y que implica cómo se va a indemnizar, cómo se va a tener que pagar esa situación. ¿Qué? Pero en la época del diluvio se va a shojar. En la época del diluvio, Batimale Aretz jamás. Entonces dijeron Jajamim de que
de que eso ya no era un ladrón por aquí, un ladrón por acá, era una epidemia. Era una epidemia de robo, ¿sí? ¿Sí? Un COVID de robo, todos eran ladrones. ¿Sí? Azajón, todos son ladrones, roban poquito, pero al final todos están contaminados. Todo eso ya es mucho más grave. Eso es mucho más grave. Allí vamos los Colofer. ladrones, ¿no? ¿Qué? Veshirá Otov Ibhat Mimenu, y que tenga temor de él y miedo de él. Kozman Shubo Med Lefanam, mientras está frente a él, que hemos llamado Ktsata Hasidim, como dijeron algunos de los Hasidim. Alta Amreta Doneja, no te rebeles en contra de tu patrón. Veu Roeotja, y él te ve. O mejor dicho, no te rebeles ante él, ¿por qué? Porque él te ve. Umehem, top. Vamos a parar acá, por ahora. Mañana seguimos nosotros. Ahora va. Vaya, los carteristas. Don Méndez, ¿cómo le va? ¿Salen antes? Señor Méndez. Con los que tienes, salen antes. Calima. Y vos no estás en tu Van a luz. Ya estoy. Toda- Toda, hermano. En serio,